Las experiencias, por no decir pruebas, que el Señor me ha dado es el de llamarme como obispo y siempre le estaré agradecido. Una de las responsabilidades por atender en este llamamiento es el de ayudar a los necesitados del barrio, tanto espiritual como físicamente. Como siempre van miembros con necesidades económicas, se podría pensar que se debe ayudar a todos y resolverle todos sus problemas económicos, pero no es así. Entonces, ¿a quién y cómo ayudar? Aquí entra la ayuda del Señor y Él dirá a quién y cómo ayudar. A esa guía le llamamos revelación. Lo sé y lo testifico en nombre de Jesucristo. Amén. ¿Qué tal, hermanos? Quisiera compartir mi testimonio sobre el tema de la revelación y cómo se relaciona con mi llamamiento cuando tuve la oportunidad de servir como obispo del barrio. La verdad es que como obispos, todos los hermanos por ser el sacerdocio que son llamados obispos, tienen una bendición en particular que una vez que son llamados, se les da un don que es el don de discernimiento. Y este don va muy de la mano con el proceso de la revelación, porque a través de este don, precisamente por la labor y el servicio que un obispo presta, uno tiene que saber con plena certeza sobre las situaciones de las personas, es decir, poder saber y distinguir entre la verdad y la mentira, entre el error, aconsejar sabiamente, precisamente porque esa es una de las funciones del obispo. Y en muchas ocasiones este proceso de revelación y de discernimiento venía cuando estaba entrevistando a los miembros del barrio. Ellos acudían por alguna situación personal, por algún desafío, alguna prueba, y entonces yo hacía uso de ese don de manera interna y personal, hacía una oración en la mente y en el corazón y le pedía al Señor que me ayudara a saber cómo aconsejar y qué decir, y también que me ayudara a saber la verdad de lo que me estaban diciendo. Y efectivamente venía a mi mente pensamientos, sentimientos y en algunas ocasiones hasta imágenes. Y así es como para mí funcionaba la revelación. Pero también en muchas ocasiones, estando sentado en el estrado y tomando la Santa Cena, venía la revelación sobre llamamientos, venía la revelación sobre a quién llamar a una entrevista, sobre situaciones de familias que yo veía que estaban pasando y que de alguna forma tenía que ayudarlos. Y la verdad es que también algo importante, una parte importante de mi testimonio y de la labor como obispo es la ayuda a los pobres. El Señor nos ha mandado que podamos cuidar de sus hijos y los obispos tienen esa responsabilidad sagrada. Y en muchas ocasiones hicimos uso de las ofrendas de ayuno y de las bendiciones que otros hermanos tienen. Y quiero compartirles mi testimonio que a través de las ofrendas y de las donaciones que hermanos hicieron, se pudieron pagar misiones, se pudieron comprar despensas a familias que no tenían, se pudo pagar servicios. Recuerdo bien una familia que tenía un desafío fuerte económico y yo sentí que tenía que visitarles. Cuando fui a ver a la familia no tenía luz, su refri se había descompuesto y inmediatamente usamos las ofrendas de ayuno para reparar el refri, para comprar alimentos para esa familia, y fue así como pudimos de alguna forma aliviar sus cargas. Sé que esto es verdad y lo comparto en nombre de Cristo. Amén. Hermanas y hermanos, buenos días. En esta ocasión quiero, en respuesta a la asignación que me dio la hermana María Elena, que ha sido muy especial, me ha hecho reflexionar en estos días acerca de cosas que en su momento pude vivir, que en su momento pude disfrutar, sufrir incluso, y en su momento también pude gozar
de la compañía del Espíritu y la guía de un Padre Celestial que en su momento, en base a mi ruego y a mi súplica, me dio respuesta a muchas de las preguntas que yo en ese momento tenía. Cuando fui llamado como obispo, para mí fue algo bastante fuerte, porque pensaba que el Señor estaba equivocándose un poco conmigo, que yo no era la persona que Él esperaba que yo pudiera ser, al llamarme a algo tan importante como dirigir un barrio, estar al frente de él. Me hizo recordar esto en la cantidad de veces que me arrodillé al Padre dentro de la oficina, cerraba con llave y me arrodillaba en súplica para preguntar acerca de cómo debía hacer las cosas y qué esperaba el Padre de mí. También para recibir la guía en cuanto a tratar los asuntos relacionados con sus hijos en esta parte de su niña. E incluso pues también con mi vida. Él me dio la respuesta siempre. Y quiero mencionarles que nunca estuve más cerca del Padre, nunca me sentí más cerca del Padre que cuando estuve fungiendo como obispo en el barrio Hidalgo. Estoy infinitamente agradecido con él por esas experiencias tan hermosas, tan sufridas en muchas ocasiones. Y yo quiero testificar que la revelación que podemos recibir por medio de la oración y de la humillación hacia el Padre, al dejar y permitir que Él pueda guiar nuestra vida y pueda guiar en nuestras mayordomías, pueda dirigir nuestra vida en cada instante y en cada momento que podamos o tengamos la duda de cómo hacer, qué actuar, Él va a dar la respuesta. También hace unos días tuve la oportunidad de visitar a una hermana que me hizo recordar precisamente esta etapa. Ella sigue siendo una hermana muy fiel, es una hermana que me hace sentir como si fuera todavía el obispo. En realidad no, mi tiempo pasó, el Señor ha llamado a otros y el Señor sabe que lo que pude aprender ahí, lo que puedo vivir, pues fue para bendecir mi vida y para bendecir la vida de los miembros de su iglesia en ese momento. Lo agradezco infinitamente y solo quiero testificarles. Una de las razones por las que me sentí atraído y convencido de que esta iglesia era verdadera es por saber que era una iglesia de constante revelación. Que todos podemos recibir esa revelación de manera personal, de manera individual, tanto para guiar nuestra vida, para guiar nuestros asuntos en la tierra, para guiar a una familia y para guiarnos en el desempeño de un llamamiento. El poder ayudar a otros por medio de él, por medio de su guía, ha sido también algo muy especial. El preguntarle al Padre qué hacer en caso de conflictos, en caso de situaciones muy difíciles, fue para mí una total dependencia. El saber con toda certeza que yo no habría podido decidir de manera sabia o justa de acuerdo a mi criterio. Sé que la iglesia es verdadera y que si acudimos al Padre, nos humillamos, nos arrodillamos, Él dará dirección correcta a nuestra vida en todo momento. Y esto con humildad se los comparto en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos. Quiero darles mi testimonio de cuando fui obispo del barrio Hidalgo. Quiero testificar acerca de la revelación. Esta nos es dada como líderes para saber cuando los hermanos hacen algo, necesitan ayuda, no dicen la verdad. Como obispo me tocó pasar por algunas situaciones. Yo creo que a todos los obispos nos toca pasar por unas situaciones similares. Las situaciones difíciles que pasamos del COVID, pues fueron situaciones de aprendizaje para nosotros como líderes, situaciones dolorosas por hermanos que ya no están con nosotros y que también se dieron situaciones de ayuda económica.
De alguna manera, entonces tuvimos que pasar situaciones difíciles, pero que nos fortalecían espiritualmente. También quiero hablarles sobre la ayuda a los necesitados, a las familias que se acercaban y pues se les enseñaba cómo tener esa ayuda, que fueran autosuficientes para poder salir adelante, pero esta es una enseñanza que también da la iglesia. Pude ver milagros en nuestro barrio, en la obra misional, gracias a la aportación de cada uno de ustedes. Cada uno de los miembros de nuestro barrio, del barrio Hidalgo, ayudaban a muchos jóvenes. Gracias a eso no tienen deuda de la misión. Yo sé que cuando cumplimos con nuestro llamamiento y confiamos en nuestro Señor Jesucristo, Él hace los milagros. Nosotros podemos verlos y vivirlos. Esto se los comparto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, al estudiar Doctrina y Convenios 41 al 44 esta semana, he sentido profundamente el amor del Salvador por su pueblo y de guiarlo por medio de la revelación continua. Testifico que el Señor dirige su iglesia por medio de profetas vivientes y también guía a sus líderes locales. En la sección 41, el Señor llama a Edward Patridge como el primer obispo de esta dispensación. Él no lo eligió por su prestigio, ni por la capacidad económica que él tenía, sino por su corazón humilde y su deseo sincero de hacer su voluntad. Me inspira saber que el Señor sigue llamando a hombres comunes para cumplir funciones sagradas, no por lo que son, sino por lo que pueden llegar a ser mediante su poder. En la sección 42, el Señor revela su ley, una ley que abarca tanto lo espiritual como lo temporal. Aquí se nos enseña que el Evangelio verdadero no se vive solamente en palabras o en creencias, sino en hechos, en cómo tratamos a los demás, especialmente a los más necesitados. Él nos manda a cuidar de los pobres, a consagrar lo que tenemos no por obligación, sino por amor. He sentido muchas veces el poder del Espíritu al ministrar como obispo, al ver la generosidad de los miembros y la fe de aquellos que a pesar de sus necesidades confían en que el Señor no los olvidará. Testifico que cuando cuidamos de los pobres y necesitados, estamos siguiendo el ejemplo de Cristo. Él vino no solo a sanar corazones quebrantados, sino también a levantar al oprimido y alimentar al hambriento. En la sección 44, el Señor promete poder espiritual cuando nos reunimos y servimos juntos. He visto ese poder en nuestra unidad como barrio, en la manera en que trabajamos para que no haya pobres entre nosotros. Testifico que estas revelaciones son verdaderas. El Señor sigue hablando hoy. Él cuida de cada uno de sus hijos. Él nos invita a consagrar nuestras vidas al servicio de los demás. Y cuando lo hacemos, Él nos bendice con paz, revelación y un sentido más profundo de su amor. Lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.